habíamos anticipado hace días y hoy tenemos la posibilidad de platicar ampliamente con el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque no solamente vamos a hablar del más reciente informe que ha publicado, sino de diversos temas de las investigaciones que realiza la CICIG en el país. Precisamente tenemos que hablar de todas esas investigaciones de corrupción que han salido a luz en recientes meses. Y por eso, esta mañana entonces, el comisionado de la CICIG aquí en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días, Bueno, comisionado. Iván Gracias por Velázquez se estar acá. encuentra con nosotros. Usted puede ir participando ya en redes sociales y vamos a empezar hablando de este informe bastante extenso, casi 120 páginas sobre el financiamiento de la política en Guatemala, pero en realidad este es un tema medular, como usted dice, para la democracia de cualquier país. ¿Qué motivó este informe? Porque muchos políticos lo están atribuyendo como que se trata de una campaña contra algunos sectores, pero sin embargo surgen los nombres de algunos personajes de la política a raíz de la investigación de este famoso personaje llamado Chico Dólar, ¿verdad? ¿Cómo surge, comisionado? Hacía parte de los proyectos que teníamos en la CICIG desde cuando llegué a Guatemala, precisamente a finales del 2013, que uno de los temas necesarios para verificar en el país era la relación entre la política y el crimen organizado. Era la idea que inicialmente se tenía dentro del proyecto de examinar el tema de la cooptación del Estado por parte de estructuras criminales, algo que ya me era familiar en Colombia, cuando el paramilitarismo y el narcotráfico cooptaron desde la administración municipal hasta los niveles más altos del Estado. Entonces, después de conversaciones con muchos sectores sociales, con personalidades del país, a mi llegada a la CICIG, uno de los temas que surgió muy repetidamente fue el de la financiación de las campañas políticas. Pretendíamos inicialmente ver de qué manera el narcotráfico se insertaba en la actividad política. En esos términos, el informe no resultó precisamente revelador, porque es un tema que creo que requiere todavía de mucha investigación en el país. Pero entonces es un informe que se venía pensando desde principios del año pasado, y no teníamos la visión ni siquiera de quiénes iban a ser los candidatos 14, 16 meses después. Es decir, no es hecho con ninguna preconcepción respecto de personas. Claro. Lo que queríamos era examinar el fenómeno y traíamos dos situaciones paralelas. De un lado, esto como un informe temático y de otro, la investigación criminal. En la investigación criminal han surgido ya algunos temas que han sido presentados ante los jueces, llevamos otros temas en investigación, y en cuanto a esta radiografía del sistema político del país, el producto es este informe. ¿Qué impacto cree que tiene este informe, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo que revela, la mayor parte del financiamiento ilícito de los partidos políticos surge de la corrupción? Estamos a semanas de las elecciones en el país y se menciona justamente a uno de los personajes que aspira justamente a ocupar un cargo público, acompañando en la fórmula a un personaje de la realidad política guatemalteca. ¿Qué impacto cree que puede tener justamente en este marco de coyuntura política a semanas de las elecciones? Pero claro que son dos situaciones distintas. Lo que ocurre es que el miércoles se presentó el resultado de una investigación relacionada con lavado de activos, el señor Francisco Morales como centro de esa operación de lavado de activos, conocido como Chico Dólar, y el jueves el informe. A lo que hace referencia usted de la vinculación de un candidato a la vicepresidencia, tiene que ver es con la organización de Chico Dólar, no precisamente con el informe, en lo que no aparece recogido el tema de Francisco Morales. Yo insisto, no se trata ni de investigaciones de ninguna naturaleza dirigidas con un especial interés para afectar a alguien. Son, en las circunstancias de la investigación criminal, los resultados que aparecen en un momento determinado que coinciden con otra
con otra circunstancia, pero es realmente difícil, si se piensa en investigaciones serias, responsables, es realmente difícil poder sacar una investigación de un día para otro, claro, y no el resultado de un proceso realmente prolongado. En el tema de Chico Dólar, es una investigación que, de un lado, se refiere a hechos anteriores al 2014. Son temas que venían presentándose a la Fiscalía por la Intendencia de Verificación Especial. Hubo un caso en el 2008 que extrañamente lo acallaron, digamos más bien, lo guardaron, o hubo una decisión favorable, que es también objeto de revisión por nosotros, una decisión favorable a Chico Dólar. Después, en el 2009, por hechos posteriores al 2009, se producen otros informes de la IBE, y esta circunstancia particular es a finales del año 2012, principios del 2013, que es cuando en las interceptaciones telefónicas que se tiene del señor Francisco Morales, aparecen estos otros nombres, relacionados con él, conversando con él, planeando con él cómo se va a hacer para que salga de las verificaciones, de las investigaciones que se están haciendo desde las autoridades financieras del país. Que ahora se presente, porque fue ahora que concluyó, no es nada que sea precisamente preconcebido, decir, para tal día vamos a tener esta investigación. Eso podría de pronto calcularse en términos de días, que no se va a hacer un martes sino un jueves, o que no se va a hacer esta semana sino la otra. Pero sería lo más que se podría organizar en una investigación. Todo lo demás es justamente el producto de un largo proceso. Este, particularmente, inició en el primer trimestre del 2014, de la investigación de Chico Dólar y su red de lavado. Comisionado, mire, yo quiero regresar al informe que lanza del financiamiento de partidos políticos. Quería saber cuál es la mayor sorpresa que se da a la hora de tratar de investigar o a la hora de lanzar el informe, porque vemos detallado, digamos, el 25% del financiamiento, dicen, vienen de empresarios o de negocios o de personas individuales, de financistas. El otro 25% del narcotráfico, que parece, como usted mencionó, para mí ser esa relación, porque muchas personas dirían o pensarían que el financiamiento del narcotráfico es más del 25%, digamos, para los partidos políticos. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa más grande que se dan ustedes en cuanto a este reporte? Tal vez la conclusión, y que resulta la más desoladora, es que la actividad política está financiada por la corrupción, que las campañas están financiadas por la corrupción. ¿Qué son esas redes político-económicas ilícitas? Las redes político-económicas exactamente ilícitas, en las que además no podemos descartar también la intromisión de otros dineros ilícitos, como provenientes, por ejemplo, del lavado de activos o directamente del narcotráfico, porque hay también algo sintomático a partir de las relaciones entre las empresas constructoras y las alcaldías, por ejemplo. Lo que habría que examinar igualmente es quiénes son los propietarios reales de las empresas constructoras. Y varía, naturalmente, de municipio a municipio. Pero detrás de esto también es una fácil fachada para el lavado de dinero a partir de las actividades de empresas constructoras que tienen esas relaciones en las redes político-económicas ilícitas precisamente que se revelan en el informe. Comisionado, usted dice que los controles, que las regulaciones y que las sanciones para esta realidad realmente son muy débiles, ¿no?, en relación a lo que hoy está pasando dentro del país. Y habla también de algunos otros órganos que deberían intervenir junto al Tribunal Supremo Electoral, como la Contraloría General de Cuentas, la SAT, la IBE y otros organismos como la Superintendencia de Bancos. Hoy se está discutiendo la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Hay una propuesta concreta del Tribunal Supremo Electoral dentro del Congreso de la República. ¿Cuál cree usted que sería el criterio que debe predominar? ¿Coincide con estos aspectos que está proponiendo el Tribunal Supremo Electoral para reforzar esta fuerza de control que debería tener
para estas campañas? Sí, creo que la propuesta del Tribunal Supremo Electoral es un avance en la dirección correcta que se debe dar en el país para transparentar, de un lado, el quehacer político, la campaña política, pero de otro lado, para que este órgano tenga herramientas suficientes de control. Lo que hemos visto, lo que diariamente publican los medios, es cómo hay violaciones de la normativa electoral que, sin embargo, desde la contrapartida del control por el Tribunal Supremo Electoral, no tienen las sanciones que merecerían conductas de esa naturaleza, sanciones irrisorias que casi que se contabiliza por anticipado. Voy a infringir la ley y aquí tengo mi cantidad de quetzales para pagar de una vez, les pago por anticipado, porque son realmente sanciones irrisorias. Entonces, yo creo que es un buen proyecto que puede aportar bastante al país, y que una previsión que está en este proyecto que asegura la revisión constante de los procesos electorales y de la normativa, una norma introducida en el proyecto del Tribunal Supremo Electoral según la cual después de cada jornada electoral, después de cada proceso electoral, dentro de, si no recuerdo mal, son los 4 meses siguientes, se debe hacer una reflexión de ese proceso, de la aplicación de las normas a ese proceso y una actualización normativa. Eso va a permitir que se vaya progresando en el sentido de lograr finalmente unas elecciones transparentes, de mayor equilibrio entre las opciones políticas, y que no sea como hasta ahora solo el poder económico el que determine las opciones principales. Es que lo dice claramente el informe, que los recursos invertidos tienen relación directa con los resultados electorales. Exacto. Y usted habla de la función de los medios de comunicación, y en este contexto obviamente hay que hablar de este caso en particular. ¿Cómo accionan los medios de comunicación? Usted hace mención en relación a otro tipo de acuerdos que se pueden lograr y que pueden beneficiar también a partidos políticos que están en el gobierno. Hay un tema que es muy importante sin duda y que tiene bastante incidencia. Digámoslo en estos términos, los candidatos se venden, se promocionan a través de los medios de comunicación. Es una parte fundamental